Laudetur Jesus Christus in Aeternum. Os saludo a vosotros, cándidos espectadores, para hacer una video respuesta, y para ello me voy a tener que hacer una lectura de lo que hemos escrito para tener unas ideas más concisas y también reducir el tiempo de los vídeos, ¿no? Entonces es para hacer una respuesta al padre Héctor Romero, que hizo una serie de conjeturas erradas y desconcertantes sobre la visión cristiana de cómo la Iglesia puede ejercer una serie de prerrogativas mínimas para su función salvífica en la actual extravagante pontificia. Esencialmente, creemos que sus declaraciones, la del padre Héctor Romero, son graves, sobre todo proveniendo de un clérigo válidamente ordenado, debido a que esencialmente desconocen la conclusión teológica conclavista dentro del contexto tradicionalista, confundiéndolo, sea por omisión o por compromiso, porque las personas, el clero, ciego y los religiosos, incluso los laicos, tenemos compromisos a veces por diferentes asuntos con determinados grupos o determinadas individualidades en las diferentes posiciones teológicas del tradicionalismo. Entonces, tener de repente esa visión hace que el padre Romero confunda de una u otra manera el sacrantismo conclavista con individuos o colectivos ajenos al tradicionalismo, sobre todo aquel tradicionalismo posterior a 1981, que es clave esa época para el sacrantismo, porque esa fue las consideraciones episcopales de Monseñor Grado de Audience, de Monseñor Zamora, Monseñor Carmona, y sobre todo del año, de no equivocarnos, de la declaración de Múnich por parte de Monseñor Colintuc, que declara la sede vacante. Entonces ese año es muy importante, y también nosotros bebemos de toda esas conclusiones teológicas a partir de esos momentos, ¿está bien? Y pero aún nos preocupa que para atacar una conclusión teológica, la cual es el conclavismo, recurra el padre Héctor Romero a socavar enseñanzas dogmáticas sobre la Iglesia en áreas sobre la unidad y visibilidad de la Iglesia y la potestad de misión de los obispos católicos. Obviamente haremos 2 vídeos para refutar sus argumentos en contra del conclavismo, porque no queremos hacer un solo vídeo, de lo contrario quedaría muy extenso. Ahora bien, volvemos a decir, esto es un vídeo respuesta. A partir de un capítulo, de un vídeo que el padre Héctor Romero participa en un canal canal de YouTube, que se llama Dos Banderas. En el vídeo que se llama Promulgadores del Concilio Vaticano II, Centro de Misa, Respuestas. Y en el capítulo hay que buscar, eso va a estar en la caja de descripción. En la caja de descripción va a estar ese vídeo con enlaces, buscad en cuando lleguéis a ese canal el capítulo concerniente que el conclavismo, sus grandes errores. Os recordamos que somos un canal conclavista, y por eso estamos respondiendo. Entonces, para ver un poco quién es el padre Héctor Romero, necesitamos hacer una pequeña reseña acerca de esta persona. El reverendo padre Héctor Lázaro Romero, en la actualidad es director de la revista digital Integrismo. Él fue seminarista de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y accedió a las Sagradas Órdenes como presbítero en el año 1997. Su obispo ordenante fue Richard Williamson. El padre Héctor Romero fue miembro de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X hasta el año 2004. A partir de ahí, él asume la tesis sedevacantista, pero a nivel lo que es la tesis casi la sostiene públicamente. Dicha tesis es de autoría de Monseñor Grado de Audience y se conoce a la posición sacrantista hecha por Monseñor Grado de Audience como la posición sede privacionista. El ser del privacionismo es una escuela teológica en la cual los actuales ocupantes, desde Pablo VI, falso papa, pero es a partir de ahí que Monseñor Grado de Audience asume, en su momento era sacerdote, pero obviamente fue ordenado por Monseñor Colintuc en el año 1981, pero el Monseñor Grado de Audience, en su momento sacerdote, asumía que la tesis empezaba él creía que la vacancia de la Iglesia a causa de apostasía y herejía generada por el Vaticano II se produce a través de Pablo VI. Entonces, ese privacionismo en una escuela teológica
en la cual los actuales ocupantes desde Pablo VI de la cátedra de San Pedro estén en una posición de elección válida, aunque con una jurisdicción apenas indicativa, por ende material, o sea, serían primados del papado, pero materialiter, o sea, materiales. Y estos papas materiales no gozan, según la tesis de Cassichacum, de autoridad para enseñar o gobernar, o sea, de la formalidad para acceder al primado, pues este candidato electo que propone, o sea, estos papas materiales en la tesis, en la teoría, esos papas electos de forma indicativa, que se llaman papas materiales, no pueden ser formales porque estos proponen un obstáculo de fe, es su potencia intelectual. Podemos ser católicos, por estos querer aplicar otros presupuestos doctrinales ajenos al oficio del primado pontificio. Estos papas electos materialmente, papas simpliciter, o sea, papas simples, pero en actos carentes de formalidad, no son papas legítimos, según la tesis de Cassichacum, con cuidado, filosóficamente hablando, pues estos son distinciones filosóficas. No son papas legítimos en el oficio, por ende, los sede-privacionistas no nombran el canon de la misa, o sea, no son los famosos cleros, sean partes del clero non unacum. El sede-privacionismo es una vertiente que se considera sedevacantista. Hay sedevacantistas, por otra parte, que conceden esas objeciones a esta visión teológica, incluso algunos que ni siquiera consideran a los sedevacantistas sede-privacionistas, como el caso de sede-privacionistas, como el caso del padre Héctor Romero, como sedevacantistas. Entonces es una tesis bastante discutida, que no vimos aquí hablar del caso. Nos vamos a modo de reseña breve de quién es el padre Héctor Romero. Entonces el padre Héctor Romero va a empezar su visión conceptual del conclavismo con una definición que la tocamos textualmente de sus propias palabras. Así como define el padre Héctor Romero la posición conclavista. Como la sede está vacante, es posible elegir un papa. ¿Cómo elegirlo? Entre los mismos medios sedevacantistas. Entre los mismos obispos sedevacantistas. Sería un conclave. Ahora bien, el reverendo padre Héctor Romero, él va a ser un silogismo débil. Nosotros podemos decir que es un cuento ficción o una historieta tradicionalista, de usar la idea de comparar el conclavismo sedevacantista con los eventos del Palma de Troya. Y esta estrategia, que él también se queja por parte de la Fraternidad San Pío X, que se usa en contra de los grupos sedevacantistas por parte de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, él la usa igual contra el conclavismo. Entonces, él usa la estrategia de ridiculizar el conclavismo usando el fantasma de Palma de Troya. Pero nosotros decimos, y de esto hemos hecho bastante investigación, están nuestros vídeos acerca de Monsignor Intuc, de su fase pues, en Palma de Troya. Nosotros decimos que el Palma de Troya, que realmente tiene un nombre, esa organización, son la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz, en compañía de Jesús y María. Y sus falsos papas no tienen en absoluto, esto lo decimos nosotros, y sus falsos papas no tienen en absoluto nada que ver con la escuela teológica conclavista. Debido a que toda la parafernalia e imaginario eclesiástico de Iglesia Palmariana y otros reclamantes al trono están amparados, o sea, porque existen otros cónclaves que han existido incluso a principios del siglo XX y aún existen en la actualidad. Entonces, la Iglesia Palmariana, todo ese imaginario parafernalia, toda esa especie de teatralidad de Palma de Troya y de otros semejantes, reclamantes del trono, estaban parados dentro de grupos aparicionistas y no, o sea, están parados dentro de grupos aparicionistas y o visionarios envueltos de toda una pseudomística de ilusión colectiva. Entonces nosotros vamos a empezar a usar teología, ya quedamos claros, ¿no? O sea, el Palma de Troya no es conclavismo. La mayoría de los papas esos extraños, falsos papas, como el Palma de Troya y otros más,
están dentro del área del misticismo, de la visionería mágica, popular, colectiva. No es, o sea, dentro de grupos aparicionistas, no tiene nada que ver con el conclavismo. Y vamos a decir por qué, vamos a empezar a usar ya religión, teología. No hay papas electos por vías místicas. Es de fe divina que para salvarse hay que estar unido al papa legítimo. Y eso dice el Papa Bonifacio VIII en su bula Unam Sanctam. Para eso es revisar el Décimer 875 o numeral 469, dependiendo de las ediciones que tengáis. El Papa Benedicto XIV, en su decreto de la canonización de los santos, va a decir lo siguiente: las revelaciones privadas no se pueden creer con fe divina, sino con fe humana. Luego, Papa San Pío X, en su encíclica Pascendi Dominici Gregis, habiéndose cerrado la revelación pública con la muerte del último de los apóstoles, toda nueva revelación es privada. Por ende, ¿qué decimos? Fin de comillas, por ende, volvemos. Por ende, es imposible que una revelación que no se puede creer por parte de los fieles con fe divina sea el medio para la elección del Papa, el cual debo estar unido para salvarme, como dice el Papa Bonifacio VIII, lo cual debo creer con fe divina. O sea, las revelaciones privadas no forman parte para elegir al Papa. Los papas son electos por la Iglesia, en fin. Estos términos se los copié a Monseñor Ramón Cipritia, que incluso tiene un vídeo en internet. O sea, no es nuestra cosecha, ¿sabes? Es términos que están ahí dando vuelta ya. Personas que han estudiado este tema, y lo seguimos estudiando, por cierto. Entonces, el reverendo padre Héctor Romero está en desacuerdo tanto en la puesta en práctica de la idea conclavista, incluso hasta con la idea solamente de imaginarse, pero en una primera instancia vamos a analizar este aspecto. El reverendo padre Héctor Romero está en desacuerdo tanto en la puesta en práctica de la idea conclavista como en su pensamiento. Pero lo que va en la parte práctica, el padre Héctor Romero va a hacer alusión, aunque no los nombra, de unos casos de cierta relevancia de elecciones que se han hecho al respecto en el pasado. Y creemos que se refiere a los casos del Papa Lino II, que se conoce como en su momento fue el reverendo padre Víctor von Pence, que también fue obispo, incluso probablemente fue papa, en el año 1994, en un conclave concilio imperfecto, en Asís, en Italia. El problema fue que este candidato abdicó, de hecho, por no querer ejercer públicamente el oficio petrino, cargo que por excelencia, y según el propio Papa Bonifacio VIII, ese cargo por excelencia posee dos poderes, o sea, como el papado, como el Papa, y el papado es la fuente de toda jurisdicción. Ese poder papal tiene dos espadas, esto es, la espada espiritual y la espada temporal, y eso dice el Papa Bonifacio VIII en su bula Unam Sanctam. Pueden revisar en el Décimer 873 o 469, dependiendo de las ediciones. Un papa electo que no ejecuta sus deberes canónicos y se aleja de su cargo se puede considerar un usurpador del pontificado, porque el acto de usufructuar los derechos e intercambiar inaceptablemente el carácter divino, o sea, de reinar, enseñar y santificar, con el humano, en este caso de no querer ser un candidato público, de no querer ser público como papa, constituye una usurpación del pontificado. Aún así, el papa es y debe ser en principio visible de unidad de fe y de régimen de gobierno, pues un papa no puede estar oculto. Monseñor Emmanuel Corab, aún así, que él participó en el conclave de Asís de 1994, en el año 2007 declaró la sede vacante por abdicación tácita del Papa Lino II. Aún así que no hubiesen hecho ese acto de declarar una formalidad de abdicación tácita, es obvio que está oculto, como hemos dicho, se hizo un acto de abdicación formal, porque el papado debe ser una figura pública, como hemos explicado, porque él posee todas las fuentes de jurisdicción, posee el poder temporal
y posee poder divino, o sea, la espada temporal y la espada divina. Luego están otros casos, que esto es un poco más anterior, que también es el caso de David Allen Bowden, que conoció como el Papa Miguel I, ya fallecido también el Papa Lino II. Las personas que asumen, incluso hasta un servidor cree que esa elección tuvo las características por lo menos básicas para ser un conclave válido. Es el monseñor Victor Von Pence, también ha fallecido. Entonces también David Allen Bowden, también fallecido, fue electo como un reclamante. Esta es otra historia. Fue electo como un reclamante al trono papal en el año 1990. Es un conclave exclusivo de personas, seglares, 6 en total, incluyendo el mismo candidato y sus propios padres. Tomó el nombre de Miguel. En el año 2011 fue consagrado obispo por linajes católicos. Cabe destacar que aún existe el canal de la persona que se presentaba como el Papa Miguel I. Y él explica por qué él se consagró y que se va a jóvenes por vías veterocatólicas. Entonces, fue para evitar ser prolíficos, ¿no? Anunciamos que los cónclaves compuestos exclusivamente por fieles laicos contienen sendos obstáculos de legitimidad, de origen. Si bien asumimos que la elección de Miguel I, de la persona que se presentaba como Miguel I, carece de legitimidad presencial de fieles católicos. Cuando decimos fieles católicos, cualquier niño o adolescente que use su catecismo mayor de San Pío X o el catecismo de 1910, que es una otra edición, el catecismo de San Pío X, cualquier otras ediciones, van a saber lo que es un fiel católico, que es un seglar católico. Es un bautizado que profesa la fe católica, o la doctrina católica, o la doctrina cristiana. Como decimos cristianos, nos referimos a la doctrina recibida por los apóstoles, nada que ver con el protestantismo. Se ha bautizado, que profesa la doctrina católica, la doctrina cristiana, o la fe en Jesucristo. Algunos catecismos hablan de esa forma, algunas versiones del catecismo de San Pío X hablan de doctrina de fe en Jesucristo, doctrina cristiana o doctrina católica. Reciben sacramentos, algunos no ponen eso, pero lo más importante es que obedecen a sus legítimos pastores. Es ahí cuando empezamos a ver lo que es el pueblo cristiano o el pueblo fiel. Es muy importante esa distinción. No quiero expandirme mucho, pero nada tiene que ver con el problema que hay con fieles que están en operación de error o en ignorancia invencible, que probablemente es la mayoría de los bautizados dentro de la mega secta del Novus Ordo. Pero volviendo a lo que estamos diciendo, creemos que la persona que se presentaba, que ya falleció, como Miguel I, asumimos que su elección carece de legitimidad presencial de fieles católicos, como lo define el catecismo, para niños y adolescentes. Es obvio que dicha elección no tiene una ausencia de más mínimo rigor representativo eclesial. Ahora bien, no es menos cierto que a lo largo de la historia de la Iglesia, y voy a hacer un pequeño desvío porque hay que entender esto, ha existido conclaves de papas legítimos donde lo que es los fieles, o sea, lo que son el pueblo constituido como pueblo fiel, y acordados la distinción de catecismo de San Pío X, donde el pueblo fiel ha tenido una fuerte injerencia, mejor dicho, incluso en tomas de decisiones. Por ejemplo, tenemos la elección de todo el pueblo fiel, en el caso del Papa Clemente I, en el año 88, o sea, en el siglo I. Incluso la del Papa Anacleto I en el año 76, el predecesor de Clemente I. O sea, fueron electos por el pueblo fiel. O sea, en su mayoría por bautizados, laicos. Segundo, la elección de todo el pueblo fiel te hace un signo, digamos que puede ser un presagio. En el caso del Papa Fabián,
que fue electo papa legítimo, trajo un presagio de una paloma que se posó sobre él mismo y reinó como papa entre los años 236 y 250, es decir, en el siglo III. Un tercer ejemplo es la elección por intromisión del poder laico, es decir, el poder secular, en la disputa de los cónclaves. El Papa Bonifacio I, en el año 419, o sea, siglo V, fue ratificado frente a una disputa electiva entre cónclaves por un decreto imperial. Y el último ejemplo, ha habido, vamos a nombrar 3 papas, que son intervenciones directas de los reyes, fueron puestos por reyes prácticamente. El caso de Félix III en el siglo V, el Papa Félix IV en el siglo VI y el Papa Silverio I en el siglo VI. Entonces, tenemos que entender que existe la posibilidad de que laicos y el pueblo fiel tengan una injerencia fuerte en los cónclaves, o por lo menos participen en cónclaves. Nada que ver con lo que hemos hablado de esta persona que se presentaba como el Papa Miguel, ¿no? Que por cierto tiene un sucesor, ¿no? Miguel II. Pero debemos incluso, si vamos a continuar un poco, antes de culminar esta idea de la intervención del pueblo, en la elección de papas, incluso tenemos una parte que es una parte contraria. Ya en el siglo XVI, la iglesia tenía un aparato bastante semejante a lo que era el año 1958, cuando fallece el Papa Pío X. O sea, el siglo XVI, a nivel de cardenalato, a nivel de funcionalidad para elegir un papa, estaba prácticamente idéntica. Por eso que vamos a ver que hay doctores de la iglesia, o santos, o escritores, o teólogos de altura, y vamos a citar solamente uno, que es nada más y nada menos que San Roberto Bellarmino, doctor de la iglesia, doctor de las controversias, defensor del papado. Nos dicen que para elegir a un papa legítimo se necesita de ministros con autoridad de misión dada por Dios y no dada por el pueblo. Como hemos dicho, lo que es todo lo que es elección de papa es derecho canónico, es de teología canónica, es mutable, es derecho humano, o sea, es derecho humano. Y tenemos nuestros vídeos, y hay otras personas también en internet que hablan de esto, la distinción entre derecho humano y derecho divino. El derecho humano de por sí es mutable, no tiene que ver con el derecho divino, que de por sí trasciende a las vicisitudes de la realidad humana. Entonces, que la forma de escoger un papa haya cambiado a lo largo de los siglos, sí, es real, y San Roberto Bellarmino se atiende a eso. Nos dice que para elegir un papa, eso tiene que ser por ministros con misión dada por Dios y no dada por el pueblo. Y esto lo dice él en el libro de Credicis, en el capítulo 8, en su proposición 5. ¿Está bien? Entonces, muy probablemente, los próximos conclaves, ya ha habido algunos, pero no quiero extenderme, solo escogió el Papa Lino II, tenía una especie de reconciliación con ambos aspectos que hemos hablado, tanto del poder secular como del poder de ministros con misión dada por Dios. Antes de continuar, yo quisiera nombrar 2 casos también, que son más recientes, de cónclaves que son también dudosos y tuvieron cierta repercusión. Tenemos el caso hace unos años del Patriarcado Católico Bizantino. Ellos escogieron al padre Carlos María Viganó. En su momento era padre, se presentaba como obispo de la Iglesia Católica. Ahora si es obispo, pues se consagró por Monseñor Williamson en secreto. Pero ese patriarcado, o sea, que 5 o 6 curas, que no sé si tendrán un obispo entre ellos, probablemente, escogieron a una persona sin un tipo de convocatoria legítima. Y fue algo que ellos han hecho como que los desentendidos. Sí, ahorita apoyan a Viganó, después dejaron de hablar de eso. Y la gente no habla de eso, nadie habla de eso. Incluso hace un tiempo un sacerdote separatista y me negó que eso hubiese sucedido. No, eso existe. Si yo consigo el video, yo voy a hacer cosas de 5 o 6 meses. Lo vi en su momento en video, o sea, lo vi en directo, o sea, en la noticia fresca hace unos años. Y hace poco lo vi con esta disputa con un sacerdote separatista, por cierto. De que no, que ese documento no, ese nunca se realizó, ese conclave. En fin, sí se realizó. Y otro conclave, también legítimo,
súper dudoso, es esta persona que se presenta como Jorge Mario Bergoglio. No puede ser que la gente se burle y haga mofa del conclavismo, si hace mofa de los peores conclaves que hay, que son desde la muerte del Papa Pío X. Esa caterva de farsantes y de herejes públicos y manifiestos y notorios, con toda la parafernalia parecida del Palmar de Troya. O sea, se apropiaron de las ceremonias milenarias, centenarias de la Iglesia Católica, apostólicas de la Iglesia Católica, para tener una caterva de herejes que, por cierto, con el pasar de los años, de las décadas, han hecho su propia parafernalia. Es ahí, nadie habla de ese Palmar de Troya que son los papas Novus Ordo. Vamos a hacer esta pregunta dos veces en un argumento que quiero exponeros. Pues este video no es tanto para el reverendo padre Héctor Lázaro Romero, si bien es un video respuesta donde él aparece. Este video es más para la gente desentendida del tema. Entonces nos vamos a hacer esta pregunta dos veces. Primero voy a hacer un poco más extendida, después la voy a hacer más corta. En el medio va a haber una especie de argumentación. Entonces, ¿por qué se le adjudica a ese sedevacantismo conclavista, que es una posición teológica que intenta dar una solución viable a la crisis producida por el Concilio Vaticano II, con todas aquellas otras variantes de individualidades y colectivos que se presentan como reclamantes al trono petrino, con ninguna o poca fuerza de legitimidad? Entonces yo voy a citar al Papa Inocencio III en un tema que al principio no va a parecer, digamos que con cabida en el tema que estamos hablando, pero después vuestras calidades van a saber que sí tiene, al menos según nuestra interpretación. En Dessinger 794 o 424, dependiendo de las ediciones que tengáis de Dessinger, el Papa Inocencio III, en la carta Eux Exemplo del año 1208, nos va a decir, el Papa va a decir cosas como lo siguiente, ¿no? Creemos y confesamos, y cuando decimos creemos, como hemos dicho en otros vídeos, es que ellos están profesando una doctrina de fe, o sea, el Papa está haciendo suya una doctrina recibida por los apóstoles. Creemos y confesamos, porque no es una opinión de creer, no, creemos y confesamos que nadie puede ni debe consagrar o celebrar el sacrificio del altar, le hace la misa, sino es un presbítero regularmente ordenado por un obispo visible y tangible, constituido, que tiene que haber incluso un gobierno, para aquella función. Fin de la cita, o fin de los argumentos de Papa Inocencio III. Por ende, decimos que si en la Edad Media, o sea, hace más de 800 años, ya habían falsos curas, y aún así piadosos, religiosos, como dice el Papa incluso en esta carta, que pretendían ser ministros del altar, que según la teología canónica son parte del gobierno de la Iglesia, como en el caso de que sea de los curas, los sacerdotes presbíteros son ministros del altar, pero son jerarquía de orden, son jerarquía de orden sagrada. Nosotros nos hacemos una pequeñita pregunta: ¿por qué solo limitarse? O sea, ¿por qué entre 800 años las personas que están en la iglesia, que se han corrompido de una manera, de una u otra forma, por qué solo estas personas iban a limitarse con el pasar de los siglos a solo estar en la jerarquía de orden, ser solamente curas, y no pasar a un siguiente grado, que es la jerarquía de jurisdicción? Le hace cardenales, obispos titulares, arciprestes, entre otros títulos, incluso el Papa, o sea, la elección del Papa, la figura del Papa, si bien es de derecho divino, también es de jerarquía de jurisdicción, es de derecho canónico, es jerarquía, es visión de derecho canónico. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué nos extrañamos tanto? O sea, si te haces pasar por una forma de gobierno que es el presbiterado, ¿por qué no, el pasar de los siglos, nos hacemos pasar por papas? Basado en aquello de acceder a esta jerarquía de jurisdicción, léese el papado, por ejemplo, por medios no visibles, no tangibles. Puede ser incluso por aparicionismos, o cismas, o grupos que desean instaurar herejías, incluso antes del concilio
Vaticano II. Entonces, antes de hacernos la pregunta, nos vamos a decir lo siguiente. El conclavismo sedevacantista no es un residuo orgánico de la época actual de la Iglesia. No es decir que nosotros somos parte de esos que se hacen pasar por curas, por relaciones privadas o incluso por un acto de querer intentar una herejía. Porque la Iglesia siempre ha estado y estará con el poder de elegir un papa legítimo. Buscar una posición teológica no somos una especie de afirmación. Hay que buscar, o sea, si vuestras calidades buscan o se encuentran con una posición teológica que se adapte a dichos criterios, estaréis bien encaminados en la crisis actual. El problema es que el padre Héctor Lázaro Romero, él profesa una tesis que no quisiera extenderme mucho, ya explicamos al principio, pero tiene que ver con que ellos creen que esa caterva de herejes, cismáticos y apóstatas y blasfemos, que son la jerarquía posterior a Vaticano II, que está usurpando los espacios sagrados del Vaticano, ellos creen que ellos son papas legítimos, materiales, pero no formales. O sea, ellos se lavan las manos y dicen, estáis viendo, hemos resolvido el laberinto que muchos tradicionalistas están metidos. Pues no. Ningún padre de la Iglesia sostiene que los herejes forman parte de la Iglesia. No, que son distinciones filosóficas. Ningún hereje, en la realidad visible y tangible, puede ser miembro de la Iglesia. Eso también nos explica el Papa Inocencio III en su carta Eius Exemplo. Incluso él va a determinar y va a decir que esas personas, por más piadosas, por más religiosas que sean, que se hacen pasar por curas para celebrar el sacrificio del altar, que son miembros de jerarquía de orden, que eso es herético, que eso es una herejía, que dirá con personas que con los mismos medios se hacen pasar por papas, o nos enseñan que existen papas herejes no formales. Muchos tipos de distinciones filosóficas que hasta pueden llegar incluso al lado del sofisma, y no quiero extenderme mucho por el propio Monseñor Gradio de Audience. Hay una carta que apareció en el 2019. Esa carta se pasó un peritaje por unos fieles de Brasil sedevacantistas, y esa carta es legítima. Monseñor Gradio de Audience rechazó en vida, o sea, desestimó su propia tesis del Papa material, no formal. Entonces, el conclavismo sedevacantista no es un grupo que pretenda recibir el papado por vías no visibles, no tangibles, que es una elección legítima. Y ahí vamos a concluir este criterio. ¿Por qué el conclavismo sedevacantista aglutina todo el imaginario de las falsas jerarquías alternativas? El conclavismo, y vamos a hacer una serie de declaraciones. Primero, el conclavismo comparte en los mismos principios frente al Concilio Vaticano II que los grupos tradicionalistas o sedevacantistas. B. El conclavismo sustenta los motivos teóricos semejantes al tradicionalismo sobre la pérdida absoluta de la jurisdicción de los ocupantes del Vaticano novus ordo. El ser privacionismo, que es la posición teológica del reverendo padre Héctor Romero, cree mitigadamente en el Papa herético, como hemos hecho anteriormente, puede asumir que pueden confeccionar candidatos al papado por un tipo de jurisdicción indicativa. C. El conclavismo sedevacantista sustenta ofrecer el sacrificio de la misa sin estar unido a herejes y apóstatas de linajes de la falsa religión resultante del Concilio Vaticano II. Los conclavistas somos no una con hereticis, no unidos con herejes. Número D. El conclavismo posee linajes episcopales comunes con ciertas ramas del tradicionalismo sedevacantista. El conclavismo, al igual que otras ramas del tradicionalismo, ofrece una solución objetiva, visible y tangible, como hemos dicho, como dice el Papa Inocencio XIII. Pues se refiere a ministros del altar que son jerarquía de orden, que son gobierno de la Iglesia, y el Papa es gobierno de la Iglesia, claro, es gobierno, es jerarquía de jurisdicción, pero compete a la área de derecho canónico, dígase, que es la área que es variable en la Iglesia, como es la forma de elegir un papa. Ahora bien, existen ramas de tradicionalismo que son abstractas, o sea, forman una solución abstracta, sin respuesta tangible.
de cómo retomar la sucesión apostólica de los romanos pontífices una vez que esta fue interrumpida frente al surgimiento de falsos papas creadores de una nueva religión no constitutiva de la iglesia fundada por Jesucristo. Por ende, todo el tradicionalismo, sea este sagrantista o no, no es una reacción ante tal surgimiento anómalo de una falsa pero eficaz mega religión que se ha enquistado en la mente colectiva de las sociedades, incluyendo la sociedad católica, haciendo que esta última, las personas que están en el nuevo sordo, o sea, los únicos católicos que quedarían o han quedado en esa religión están comprometidos, o sea, por coacción o por una adhesión a una iglesia adulterada que al pasar de las décadas poco o nada ha quedado aún de sus ministros y de sus seglares fieles católicos. Es poco lo que hay en el nuevo sordo, es poco. El Monseñor Altanida hace cosa de unos meses dijo que apenas habían 11, según las familias que investigan esto, unos 11 obispos con nombrados por Pío XII, o sea, que alguna vez fueron, y están, digamos que en potencia de ser jerarquía de jurisdicción, si bien la perdieron por herejía. Y cuántos laicos, cuántos cientos de miles de ancianos quedará todavía de esos católicos que vieron la transición Vaticano II previa, o sea, la transición Pío XII Vaticano II. ¿Cuántos ancianos quedan católicos? Mi madre es una, pero tuvo que haber tenido una intervención exterior por parte de un servidor, y ya anterior de repente con mi hermano. Fue una noción de entender que algunos ancianos entiendan, y cuando ellos regresan vuelven con un ímpetu a veces hasta mayor que el de uno. ¿Por qué? Porque se recuerdan de la iglesia que había antes. Entonces estamos en una situación que cada día esos ancianos, cuando fallezcan, cuando se mueran estos obispos que son todos apóstatas, o sea, que pertenecieron a una religión católica pre-Vaticano II, con mi jurisdicción, con misión de la iglesia con misión de jurisdicción dada por un papa legítimo. Cuando fallezcan estas personas, la iglesia sigue funcionando. ¿Dónde está? Todo el mundo sabe dónde está. Está en el tradicionalismo. No voy a entrar en detalles. Y eso es un tema para el próximo video, que esto es la introducción que queda de estas fieles católicos, o sea, clero y sagrada, como dice el Papa Pío X en Aecinado Oyente, que es una carta en su capítulo 8, que se le dedica, sí, a todo el episcopado, pero sobre todo al episcopado de China, pero todo el episcopado. Los fieles de la iglesia se dividen en clero y seglares. No hay una iglesia sin clero, no hay una iglesia sin seglares, ¿no? Entonces, lo que queda de esa iglesia católica que han sobrevivido dentro del nuevo sordo son contadas excepciones. Incluso hay personas que son seglares, como Griff Ruby, que él es sagrantista, pero un sagrantista muy, muy generoso en la visión que él tiene de la iglesia. Él asume que hasta puede haber obispos ocultos en Roma que profesan la fe católica, pero están ocultos. Es una tesis loable, pero eso, el cargo del episcopado también es público. Son obispos con misión de cuál? De enseñar, gobernar y santificar. O sea, no se puede tampoco ser un obispo oculto. Son tesis extrañas, pero en fin, vamos a continuar. El objetivo absoluto en contra del sagantismo conclavista del reverendo padre Héctor Romero, nos referimos así no por sorna, es que realmente nosotros respetamos las jerarquías de orden. Entonces, el objetivo absoluto en contra del sagantismo conclavista por parte del reverendo padre Héctor Romero es tan voraz que se ubica incluso en contra de la idea. O sea, él ni siquiera considera como un sagantista, por ejemplo, totalista o clásico, asuma que es posible elegir un papa a futuro, cuando tenga los medios convenientes según estas personas. O sea, él se niega incluso está en contra incluso de la idea de que la iglesia en el actual interregnum, no una iglesia entre comillas, una iglesia que esté en interregnum, que incluso él mismo lo acepta, esta iglesia pueda suscitar a un papa legítimo. El ser del privacionismo bebe de las fuentes lefebristas, como otros sagantismos, pero sobre todo este.
Por eso estos sacantistas privacionistas, como el caso del padre Héctor Romero, esperan recibir todo lo demás. Cuando decimos todo lo demás, es, digamos, que la aprobación popular, la aceptación popular de la idea sacantista, incluso la propia jurisdicción, que es un tema que vamos a hablar en el próximo vídeo, y ellos esperan recibir esa jurisdicción o el poder para elegir un papa de una estructura ajena a la Iglesia Católica, incluyendo al papa. Ellos esperan recibir al papa fuera de los medios tradicionalistas. No quiero extenderme mucho, pero si los medios, si los grupos sacantistas, si el tradicionalismo sacantista no es la Iglesia Católica, lo he dicho muchas veces, esto sí en forma de sorna. Si el sacantismo conclavista, si el sacantismo clásico, si el sacantismo, no sé, semiprivacionista, o otros tipos de sacantismo milenaristas, o incluso los propios definistas. Yo considero es un grupo un poco complicado, pero si estas personas, si todo el tradicionalismo, incluso el efedismo, vamos a hablar incluso exactamente del efedismo, no son la Iglesia Católica, pasado mañana, o dentro de 2 días, hay que hacer una carta, hay que confesarse con esos curas del anticristo, que son los curas modernos, confesarse con ellos, hacer la carta de perdón al obispo para ser reintegrados en el foro externo de la Iglesia. Es mejor que vuestras calidades os encontréis en la Iglesia, si no estáis en cisma, estáis fuera de la Iglesia, no es parte del cuerpo místico de Cristo, no sois católicos, estáis en pecado mortal. Si fallecéis, por lo más piadoso que seáis, por lo más religioso que seáis, os vais al infierno. Oponerse que la Iglesia, en estos momentos interregnos, pueda tener un papa, intrometerse, obstaculizar, privar, sea con discurso, sea de cualquier manera, que esta Iglesia se organice para tener un papa, como dice el padre Héctor Romero, es un error. Y es un error grave. Porque contraviene dogma aquel de los perpetuos sucesores. Según la Constitución dogmática, Pastor Eternus, Concilio Vaticano del siglo XIX, sesión cuarta, año 1870, regida por el Papa Pío IX. Esto aparece en el Decir 3058 o 1825, dependiendo de las versiones. Toda conclusión teológica que no, y cuando decimos conclusión teológica nos referimos a tradicionalistas post-Vaticano II, que no pueda garantizar los preceptos divinos de su fundador constituidos para su Iglesia en aras de la santificación, y la teología canónica nos enseña que la santificación ella es interna y externa. Entonces, si una Iglesia, si una conclusión teológica que no me garantiza a mí la santificación interna y externa de los fieles, que debe ser grades, para lograr la extinción de la sede vacante actual postmoderna, carece de las prerrogativas sobrenaturales según las conclusiones teológicas dadas por Jesucristo a la Iglesia. Por ende, todos los sacantismos tradicionalistas, en ese grupo puedes tener los privacionistas, los defebristas prácticos, los efebristas más duros, los efebristas que estuvieron como señor Feley, los sacantistas clásicos o totalistas, los milenaristas y diversas ideas de sacantismo que proponen teoremas para la cesación de la actual vacante pontificia tan complejos o incluso cinematográficos que no quisiera extenderme en eso. He escuchado soluciones basadas también en doctores de la Iglesia que hoy en día no se pueden aplicar, pero incluso llegan al punto que hemos dicho de la visión de lo que es el cine norteamericano, o sea, unas grandes intrigas, unas grandes epopeyas que no se van a dar. Entonces, esa posición teológica que proponen soluciones tan complejas, podemos decir el tema, tan cinematográficas, que necesitan la conversión de herejes para que la Iglesia vuelva a tener un legítimo sucesor, implicaría una mudanza o inversión sustancial de la visión ortodoxa de la membresía de la Iglesia. Y el Catecismo del Concilio de Trento, él, en su primera parte, capítulo 10, en su 9º artículo, él va a entender, nos va a dar eso a entender, los herejes
no forman parte de la iglesia. Entonces, lo cual implicaría que la Iglesia Católica carece de medios necesarios en acto por derecho divino para garantizar su misión divinamente instituida por Jesucristo. Y volvemos a recalcar, como lo dice el reverendo padre Lázaro Héctor Romero, es un error grave, estimular las conciencias de los fieles, clérigos y seglares, que se puede prolongar indefinidamente, si no de forma perpetua, lo que se considera en el sagantismo cefaría perenne, la concepción de una iglesia ausente de una cabeza visible para asentar y mantener la unidad, como lo dice el propio catecismo del Concilio de Trento, en el mismo capítulo 10 de la primera parte, porque sería practicar un rigorismo sacramentalista semejante a los grupos de los viejos católicos o pseudo-católicos, que solo buscan dos cosas esenciales: sacramentos y sucesión apostólica. O peor aún, que estos grupos tradicionalistas, que son varios, se transformen, o peor aún, se transformen en una conclusión teológica de una especie de una pseudo tradición, a semejanza de los cristianos escondidos, y de un nombre japonés que lo voy a poner aquí en pantalla. Esos cristianos escondidos en Japón, que aún hasta la fecha insisten en pequeños grupos, en ciertas pequeñas islas, la propia isla de Japón, pero aún existen católicos, ¿no?, que ya después de la liberación de las prohibiciones a la Iglesia Católica en Japón, pasaron de ser verdaderos cristianos escondidos a transformarse en acatólicos. ¿Por qué? Porque a pesar de cese la persecución, como hemos dicho, del cristianismo, prefieren continuar con una religión semisincretista, que ya no se justifica, que asimilar la plenitud del culto y devocionalismo católico. ¿Por qué no se justifica? Y voy a hacer un paréntesis. Estos cristianos ocultos tenían que, para preservar su fe y su vida y la transmisión de la fe de las autoridades que perseguían a los católicos japoneses, tenían que usar imágenes parecidas de Buda, que eran realmente imágenes de la Virgen María, o imágenes de símbolos cristianos ocultos en las estatuillas de Buda, o incluso participar en el culto budista de forma, digamos que un aguaje, una especie de participación activa, pero pasiva. O sea, están ahí participando, pero realmente no queriendo estar ahí. Eso existe todavía. Aún existe, se llaman cristianos escondidos, existen todavía. Y nosotros creemos que el tradicionalismo, si sigue así, y si esta crisis no se soluciona, y si no viene la parucía, pues la crisis se va a solucionar. Se va a solucionar de forma jurídica cuando tengamos un papa. Pero la dimensión de la crisis, probablemente sí, con algún tipo con la parucía, probablemente se resuelva todo el desastre de Vaticano II. Pues el desastre jurídico, no, eso tiene solución. Solución visible y tangible, que es la elección de un papa por los medios de la iglesia, que es del pueblo fiel. Lo hemos definido, es lo que define el Papa San Pío X en su catecismo para niños y adolescentes. Este hemos nombrado el catecismo mayor, el catecismo del Concilio de Trento, en su primera parte, capítulo 10, lo que es la iglesia, quiénes son miembros de la iglesia. Entonces tenemos miedo de estos grupos tradicionalistas, con el pasar si esto no se soluciona en décadas, por un evento del fin de la historia, que sea la parucía, si no se soluciona así, y estamos 200, 300 años más, estos grupos tradicionalistas van a ser grupos acatólicos, van a empezar a implantar tradiciones, y cuidado, y van a parecerse a los cristianos ocultos de Japón. Estamos hablando de situaciones relacionadas con la historia de la iglesia, no estamos inventando nada. Entonces vamos a hacer una especie de culminar, y vamos a usar las mismas palabras del reverendo padre Héctor Lázaro Romero acerca del conclavismo. Él asume que el conclavismo es un error, ¿no? El conclavismo es un error, y es un error grave. El sedavacantismo conclavista no es un error. Error es reconocer a herejes públicos, manifiestos y notorios como capaces de garantizar y por aún salvaguardar la potencialidad electiva de que la iglesia produzca una cabeza visible, que es la esencia de la tesis de Casichakun.
que es la que profesa el reverendo padre Héctor Romero. El conclavismo es un error y es un error grave. El conclavismo no es un error. Error es rechazar la única solución lógica según la mente de la Iglesia. Y esa mente de la Iglesia puedes conseguir los misales del altar. La Iglesia solamente reza por el Papa reinante o reza para que la Iglesia en sedevacante suscite un Papa. No existen términos medios, no existen términos donde se cree que la Iglesia va a estar en una sedevacante perenne. Esa mente de la Iglesia, que en una situación extraordinaria como la que estamos viviendo en la actualidad, estamos siendo azotados por una sucesión de papas ilegítimos hasta la actualidad, por un escenario de usurpación de la sede petrina, por una caterva de herejes públicos, manifiestos y notorios, y solo esta solución del tradicionalismo es promovida por el conclavismo sedevacantista, porque dicha viabilidad fue abordada en el pasado por grandes teólogos de talla o teólogos de nota, la cual es la elección de un papa legítimo, ya sea por un conclave o por un concilio imperfecto. Dichos teólogos son San Roberto Bellarmino, doctor de la Iglesia, San Alfonso de Ligorio, doctor de la Iglesia, el cardenal Luis Villot, el cardenal Cayetano, Juan de Santo Tomás, Francisco Suárez, Francisco de Vitoria. Y concluimos que no vale contravenir la idea altamente errónea de que los obispos tradicionalistas no tienen jurisdicción, que eso es lo que el padre Héctor Lázaro Romero ya ha sostenido en el pasado en otros vídeos, y probablemente nos puede refutar, y prácticamente él maneja toda esa área en otra parte de ese discurso que vamos a refutar en el próximo vídeo. Entonces, el conclavismo no es un error. El conclavismo es un error y es un error grave. El conclavismo no es un error. Error grave es contravenir en la Iglesia católica, que en teoría solo debe estar objetivamente en el sedavacantismo, porque si no está ahí, todos nosotros, incluyendo, y no me gusta acusar a la gente de esos pecados y delitos contra la fe, que es la herejía, pero si la Iglesia católica no está en el sedavacantismo tradicionalista, todos nosotros somos una caterva de herejes y cismáticos. Entonces, error grave es contravenir en la Iglesia esa gravísima y santísima providencia de elegir al sucesor de San Pedro. Eso no lo digo, no dice un servidor, lo dice el Papa San Pío X, en la Constitución que él mismo promulgó, vacante apostólica, sede del año 1904. Os agradezco vuestra atención prestada, disculpad la extensión del vídeo, y pidiéndole a la Virgen, a la Bienaventurada Virgen María, en su vocación como papisa espiritual, para que todos los eclesiásticos, por la plenitud espiritual de su intercesión, puedan actuar conforme a los privilegios universales de la Iglesia, y que los eclesiásticos, con misión dada por Dios, puedan vencer el error grave de postergar la organización para volver a tener en la Iglesia un papa legítimo. Juvedom ne benedicere, ad societatem civium supratum traducamus rex angelorum. Amén.